Hay algunos que trajeron su espada láser, ¿no? Son los celulares, esa espada láser, alta tecnología. Efesios 3, versículo 9. Vamos a leerlo un poquito fuera de contexto en este momento. Bueno, no fuera de contexto, vamos a leerlo aislado del contexto por un momento. Después lo vamos a contextualizar. Dice Efesios capítulo 3, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó, ¿qué dice allí? Amén. Entonces el Señor en este tiempo ha dado claridad de cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí vemos dos cosas, una dispensación y un misterio. Amén. Diga conmigo dispensación. Diga conmigo misterio. Misterio todos sabemos qué es, ¿no? Pero ¿y dispensación? ¿Qué será dispensación? La palabra de hoy se llama la dispensación del misterio. La dispensación del misterio. Y ahorita vamos a tener una pequeña clase. Esta palabra es más una enseñanza, pero yo creo que es del Señor. Vamos a entender de qué habla la palabra cuando habla del misterio y cuando habla de una dispensación. La palabra dispensación proviene del latín dispensare, que significa distribuir. Se traduce de dos vocablos griegos: diaconía, después lo puede buscar usted en su diccionario griego, está ahí 2 Corintios 3 del 7 al 9, aparece la diaconía. Diaconía significa servicio. Amén. Diaconía, con K, por cierto, diaconía con K. Y también otra palabra griega que es oikonomía, también con K, oikonomía, significa administración, comisión, encargo. Oikonomía, administración, comisión o encargo. Amén. Entonces esta palabra economía se encuentra en 1 Corintios 9, 17, en Efesios 1, 10, en Efesios capítulo 3, versículo 9, y en Colosenses capítulo 1, versículo 25, ¿no? Se traduce de dos vocablos griegos, dispensación, ¿verdad? De diaconía y de oikonomía. Diaconía significa servicio, oikonomía, administración, comisión o encargo. Significa un periodo de economía, como indica el término griego, un periodo de economía, que se refiere a la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Amén. Se refiere a la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Dios ha actuado de distintas maneras a través de la historia del hombre. Dios no siempre ha actuado de la misma manera. Dios ha actuado de diferentes formas en diferentes dispensaciones o lapsos de tiempo. Amén. Pero no solamente habla de un tiempo, porque tiempo es cronos, ¿verdad? Tiempo es kairos, son dos palabras griegas, pero no está hablando de eso, está hablando de una dispensación, un periodo donde Dios interactuó con la humanidad de cierta manera. ¿Me está entendiendo?
Ok, entonces los que están apuntando, vamos a anotar las 7 dispensaciones que hoy entendemos se encuentran en la Biblia. La primera es la dispensación de la inocencia. Número 1, dispensación de la inocencia. Número 2, dispensación de la conciencia. Número 3, dispensación del gobierno humano. Número 4, dispensación de la promesa. Quinta dispensación, dispensación de la ley. Sexta dispensación, dispensación de la gracia. Y séptima, dispensación del reino milenial. ¿Por qué estoy enseñando esto? Mire, para que usted tenga una idea, este tema nunca se enseña en los púlpitos. Se enseña en las escuelas de teología, en los seminarios teológicos. Y no está mal que lo enseñen ahí, está muy bien que lo enseñen ahí, pero desgraciadamente la iglesia en general se vuelve ignorante de muchas cosas de la palabra por causa de esa separación que aún hemos hecho los hombres en el sentido de los que ministran y del pueblo de Dios. Pero el apóstol Pedro escribió que todos somos sacerdotes, todos somos de un linaje de realeza de Cristo. Todos somos un pueblo escogido para que anunciemos las virtudes. ¿Y cómo vamos a anunciar de sus virtudes si no conocemos sus virtudes que están en la palabra? Y una de sus virtudes, las virtudes del Señor, es cómo Él ha tratado con la humanidad en cada dispensación. Entonces necesitamos aprender esto también aquí en la congregación. Amén. Necesitamos tener este conocimiento, no para envanecernos, sino para descubrir la majestad, la grandeza, la forma tan sabia de Dios, su sabiduría, que ha hecho las cosas de la manera que las ha hecho. Amén. Entonces ya enumeramos las 7 dispensaciones, ¿verdad? Los 7 tiempos. Hay muchas cosas en ellas, hay mucha enseñanza en cada una de las dispensaciones que podríamos muy bien tardar aquí tiempos en enseñarlo. Pero hasta el día de hoy, hasta este momento, vamos a enseñarlo de la forma que lo vamos a enseñar. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Es desde la creación de Adán hasta la caída. Desde el día de la creación de Adán, ahí en Génesis 2:7, que Dios sopló aliento de vida, ¿se acuerda? Hasta el día de su caída, Génesis 3:6. A eso se le llama, o le llamamos nosotros, dispensación de la inocencia. Alguien va a preguntar, hermano, pero yo no encuentro nunca que la palabra diga dispensación de la inocencia. Claro que no, hermano. Es una forma que nosotros entendemos o explicamos lo que se encuentra ahí, esa interacción que Dios tuvo con la humanidad. En este momento Adán y Eva son inocentes, ellos no tienen pecado, ellos están en la presencia de Dios, como ya lo vimos en el Salmo 8, están coronados de gloria y de honra, están gobernando sobre el planeta y Dios les ha dado un pacto a cumplir, que se encuentra en Génesis capítulo ¿qué? Versículo 16 y 17, ¿verdad? En el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, se lo tiene que saber de memoria, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, en este periodo, en esta dispensación, Dios está actuando con el hombre de una manera muy sencilla. Tú vas a ser salvo, tú vas a ser justo, tú vas a ser perfecto, mientras cumplas esta orden, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hemos visto que en esta edad de la inocencia, en esta dispensación de la inocencia, Dios dio solamente un pacto tan sencillo de cumplir. No es nada difícil, porque no eran 3 árboles nada más para comer, o 4 máximo. Eran cientos de diferentes tipos de árboles, de diferentes frutas. Y solamente le dijo, de este árbol no comas. Y el hombre cae, ¿verdad? Cae por el engaño de la serpiente que se encuentra allí en el versículo 1 de Génesis 3, pero Dios da en este momento una promesa, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién sería la simiente de la serpiente? Todos aquellos que habrían entrado en la esclavitud de Satanás, todos aquellos que se convertirían en hijos del diablo y harían su voluntad y correrían en pos de su gobierno, como lo dice Efesios 2, versículo 1 al 8 en delante. ¿Quién sería la simiente de la mujer, no del hombre?
la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer, sería alguien que vendría sin pecado. O sea, que vendría de la mujer, pero no tendría un padre físico, sería hijo de Dios. Isaías 7:14. La virgen iba a concebir y dar un hijo, y su nombre se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces, en la edad de la inocencia, Dios provee, aún en la caída, de un pacto, el Mesías. Y Dios también hace un acto. Génesis 3:21, vamos a buscarlo. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles, delantales, y los vistió. Amén. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica que el Señor los cubrió con pieles? Implica que hubo derramamiento de sangre. Levítico es 17:11. Perdón, 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer propiciación por vuestras almas en el altar. Amén. En ese momento Dios da el pacto del Mesías, pero también derrama sangre y cubre con las pieles de aquel animal que fue sacrificado a Adán y a Eva, dándoles a entender que habría alguien en una dispensación futura, que es el misterio oculto, la dispensación del misterio que estaba oculto desde los siglos, que Dios había preparado. Desde ahí se lanza el proyecto de Dios, se lanza esa dispensación venidera. Amén. Luego viene, después de la caída, viene la dispensación de la conciencia, y esta comienza desde la caída hasta Noé. Desde la caída hasta Noé. ¿De qué habla esta dispensación? En esta dispensación vemos que no se encuentra una ley, no se encuentran reglas, no encontramos que Dios les pida algo. ¿Se ha dado cuenta usted de esto? Dios simplemente atribuye justicia o atribuye condenación, juzgando a la humanidad por sus actos que su conciencia le deja o no le deja hacer. ¿Está conmigo? Romanos explica un poco de esto. Dice: los que vivieron sin la ley perecerán. ¿Cómo así? ¿Han escuchado a personas que dicen: y si una persona que sus papás naufragaron, era un Tarzán, casi están contando la historia de Tarzán, lo crían los changos y todo, y se muere, ¿Dios lo va a juzgar de sus pecados? Ley de la conciencia. ¿Sabían ustedes que aún en lugares donde hay gente primitiva, gente que no ha tenido cero interacción con la sociedad y que son caníbales, los sociólogos se han dado cuenta de algo curioso? Aunque ellos no tienen una ley escrita, cuando ellos se pelean con una aldea, una tribu enemiga, ellos se comen a sus enemigos que murieron. Pero cuando lo hacen a escondidas, porque les da vergüenza hacer eso. O sea que aunque no hay una ley escrita, existe la ley de la conciencia. Ellos saben que está mal, porque Dios puso una conciencia. Y en esta dispensación Dios actúa de esa manera. Dios ha puesto una ley interna, que es la ley de la conciencia. Y lo podemos ver claramente los niños, que ni saben hablar, ni les hemos enseñado las reglas de la casa, pero cuando ellos van a hacer algo que está mal, saben que está mal. Y cuando lo hacen se esconden, porque esa ley ya está operando en el hombre. Solo que, así como en la edad de la inocencia, en la dispensación de la inocencia, el hombre no pudo cumplir el pacto de Dios, tampoco en la dispensación de la inocencia el hombre pudo cumplir con la ley de la conciencia. El hombre falló. El hombre falló. Vamos a Génesis 4, versículo 7. Ya pasó el tiempo de los dos sacrificios que ofrecieron Abel y Caín. Amén. Amén. ¿Por qué están ofreciendo un sacrificio? Porque su conciencia les dice que necesitan perdón de sus pecados. Solo que no vemos que Dios haya estipulado una manera, ¿verdad que no? Es la conciencia la que está dictando qué tipo de sacrificio. Y en base a esa conciencia, Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no se agrada del sacrificio de Caín, porque en su conciencia está, en realidad hay una ofrenda de orgullo. Y entonces dice la palabra que Caín se ensaña contra Abel, su propio hermano.
¿Dónde he visto esto? Y Dios viene con Caín, es broma, con Caín y le dice, vamos a leer desde el 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Estaba muy molesto, estaba muy enojado, estaba iracundo. Miren lo que dice el Señor, le dice a Abel: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo no solamente a Caín esto, le está diciendo a esta gente que está en esta dispensación: el bien y el mal están en ti, y tú sabes por una intuición que yo puse dentro de ti lo que está bien y lo que está mal, y tú puedes decidir no hacerlo, y tú puedes decidir hacerlo. Si no lo haces, excelente, cumpliste con mi pacto, vas a ser justo por obedecer la ley de la conciencia. Pero si no lo haces, yo te voy a juzgar por la ley que puse dentro de ti. ¿Qué pasa con Caín? ¿Qué es lo que hace? No obedece a su conciencia, obedece a la concupiscencia de su corazón y mata a su hermano. Y es muy increíble que en poco tiempo el hombre, de pecar comiendo un fruto prohibido, ahora está matando a otro ser humano. El pecado explota inmediatamente, porque el pecado es no hacer la voluntad de Dios. El árbol en el jardín era la voluntad de Dios, que no comieran de él. En la dispensación de la conciencia, la voluntad de Dios es que obedecieran a esos impulsos que Dios había puesto en su corazón, de hacer lo bueno y de no hacer lo malo. ¿Está conmigo? Entonces vamos a ver que en cada dispensación Dios trató con el hombre de una forma, juzgó al hombre de una manera. En cada dispensación Dios ha dado de su gracia para salvación, siempre, pero el hombre siempre ha fallado. Y aquí vemos a Caín inmediatamente fallando. Pero ¿qué es lo que pasa en Génesis capítulo 4 versículo 26? ¿Lo tiene ahí? Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. ¿Qué es lo que sucede? En cada dispensación, escúcheme, Dios empieza una dispensación con una gracia. El árbol en el jardín era una gracia de Dios. Era una orden que era una forma de demostrar a Dios obediencia y adoración. Era una gracia. El hombre falla. En la dispensación de la conciencia también Dios da una gracia. Tienes que solamente obedecer lo que hay en tu corazón. Y el hombre falla. Pero siempre al final de esta dispensación Dios encuentra un remanente, encuentra a una persona, a un grupo de personas que guardan el pacto de Dios. Y en este caso es Set. Set es un hombre que empieza a invocar. Los hombres de esa generación de Set empiezan a invocar el nombre de Jehová Dios en la dispensación de la conciencia. Vaya conmigo a Génesis 6 versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué fue lo que pasó con la conciencia de esa generación? Se cauterizó. Y ya no solamente hacían algo malo, solamente pensaban en hacer lo malo. Ojo con lo que voy a decir. En cada dispensación empieza con una gracia y termina en el apogeo de la maldad. Siempre, en cada dispensación, el apogeo de la maldad. Cuando llega el punto del apogeo de la maldad, Dios cambia su interacción, Dios cambia su forma de interactuar con el hombre, porque Él quiere derramar una nueva gracia para salvar a la humanidad. Dios es bueno. En cada una de las dispensaciones tenemos que ver la bondad y la misericordia de Dios. El mal, y se arrepintió Jehová. Ahora no está hablando de arrepentimiento como lo es el del pecado, está hablando de dolor. Es lo que significa la palabra hebrea.
voy a parafrasearlo, y le dolió al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Está diciendo el Señor: voy a juzgar voy a juzgar esta dispensación porque han desobedecido la conciencia, la ley de la conciencia que les di. Pero mira lo que dice el versículo 8: pero Noé, ¿qué halló? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque cumplió alguna ley, porque hizo algún tipo de reglas, porque él sí obedecía la conciencia y buscaba al Señor. Mira lo que dice el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿varón qué? Justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea que Noé sí obedeció esa conciencia que Dios le había dado. ¿Está conmigo? Aleluya. Dios siempre se provee de alguien justo en cada generación, en cada dispensación. A pesar de que la maldad había llegado al límite, también había un hombre que caminaba con Dios. Y en este momento Dios toma a Noé para comenzar otra dispensación, la dispensación del gobierno humano. Sabemos lo que sucedió con Noé. Dios le dijo que construyera una arca. Y durante el tiempo de la construcción de esta arca, que simboliza a Cristo, amén, Noé fue pregonero de justicia, dice el apóstol Pedro. Estuvo pregonando la salvación a través de la obediencia a Dios en esa arca. Pero solamente entraron él y sus hijos y sus nueras y los animales que Dios los llevó, ¿verdad? Y vino la inundación. Y esa inundación, ese diluvio, es algo muy importante porque lo cita Jesús en los evangelios. Amén. Lo cita también el apóstol Pablo. Y habla de que el último tiempo, o sea, lo que sucedió en esa dispensación, está por acontecer también en este tiempo. Tenemos que observar la dispensación del gobierno humano, cómo comenzó. De los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, Dios bendice a Sem y también a Jafet. Pero Cam es maldecido por causa de un pecado que acontece allí en el tiempo de Noé. Cam vio desnudo a su padre y se burló de él. Y la maldición que Noé profiere sobre su hijo Cam es muy fuerte. Y de los camitas o de los cananeos, ¿verdad?, vienen toda una descendencia, así como de Caín vino toda una descendencia caída que se entregó a las tinieblas, por las cuales vino el juicio de Dios. También de la casa de Cam vienen los cananeos, vienen todos los pueblos idólatras. Viene toda una generación de personas que se van alejando de Dios. Y en esta dispensación del gobierno humano, Dios le entrega al hombre la capacidad de ser justo por gobernarse en justicia y moralidad. O sea que los pueblos que iban a salir de allí, las naciones que se empiezan a formar en esta dispensación, Dios considera salvos o justos aquellos que viven una vida de justicia y moralidad. Y esto tiene que ver con guardar el derecho del prójimo, respetar a los que están alrededor y someterse a Dios. Amén. Usted puede leer el capítulo 10 de Génesis completito y va a entender por qué. Alguien se ha preguntado por qué Dios pone que hijo de fulano, hijo de sultano, de la tribu de no sé qué sultano, y ahí nació esta ciudad. Porque Dios está hablando de esa dispensación, gobierno humano. Y mira lo que dice el versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor: y Cus es descendiente de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quién fue Nimrod? Pero ¿por qué fue poderoso? ¿Por qué se llama que Nimrod es poderoso?
Su nombre y lo que él hizo significa que él era una persona que tenía una influencia de aglomerar masas y llevarlas de un punto A a un punto B. Manipulación de masas. Él empieza a gobernar. ¿Cuál es la característica de Nimrod? Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Pero está hablando de que cazaba animales. No, cazador de corazones, cazador de almas. ¿Han visto esto? Los políticos son Nimrodes. Hitler fue un Nimrod, convenció a toda una nación que ellos eran una raza superior y que tenían que exterminar a los judíos y volver a retomar el imperio de toda Europa y ser el gobierno que reinaría en el mundo. Y convenció a su generación. Él era cazador de almas. Los historiadores hablan de que sus discursos eran elocuentes y la gente realmente se entregaba a ese discurso y creía en esa visión, y fueron tras él y destruyeron al mundo. Nimrod dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Nimrod? Y fue el comienzo de su reino, ¿qué? Babel. ¿Quién fundó Babel? Fue Nimrod. Y ahorita vamos a ver lo que sucedió en Babel. Babel, pero no solamente Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Edificó 8 ciudades. ¿Sí o no tenía poder de convocatoria? Edifica 8 ciudades, y ciudades dice aquí grandes. Cuando estudies la historia de Nimrod, de su mamá, de su hijo, vas a ver que se empezó a tornar una adoración alrededor de él. Él empezó a declarar que era Dios. Tuvo un hijo con su madre, al cual se le prestaba adoración. Y esas deidades paganas se han ido transfiriendo con la idolatría. El día de hoy, a José, María, el niño Jesús. De la misma manera, Satanás solamente se disfraza de formas nuevas, pero empezó esa adoración con Nimrod. ¿Qué fue lo que hizo Nimrod en el tiempo del gobierno humano? Entonces vemos que el gobierno humano comienza desde Noé, empiezan a levantarse los pueblos, las naciones, y de repente llega al cúmulo, llega al tope la maldad de esa generación, porque en el cúmulo se levanta un hombre, Nimrod, que edifica 8 ciudades, edifica Babel. ¿Qué fue lo que sucedió en Babel? Vamos a Génesis 11, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. La Trinidad está hablando, plural. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué simboliza Babel? No simboliza. ¿Qué significa Babel? Babel fue el punto más alto de la maldad del hombre. ¿Por qué? Ellos dijeron, hagámonos una torre hasta el cielo. Y no está hablando de muy alto, está hablando de un lugar de adoración astrológica. Empezaron a adorar a los astros, al sol, a la luna, a los planetas y a las estrellas.
Y en realidad esta torre era un sigurat, que existen 8 todavía en esa región. Eran lugares, eran templos de adoración que tenían escalinatas y tenían niveles. Una de ellas tiene 7 niveles, y en la adoración de aquel tiempo pagano, cada nivel era un nivel de elevación espiritual del ser. Y en el último punto había una transformación en deidad, o sea que Nimrod quería hacerse Dios. ¿Y qué era lo que pasaba cuando estas personas llegaban a ese lugar y empezaban a invocar? ¿Qué era lo que aparecía? Los dioses de la tierra, que no eran dioses, demonios, incorporaban en ellos, y había todo tipo de poder, de milagros y de autoridad en la esfera espiritual demoníaca. A eso llega el hombre en el gobierno humano. ¿Por qué vemos que es algo malo? Porque Dios les había dado autoridad para gobernar en justicia y en moral. Pero ellos toman esa autoridad para proclamarse así dioses y para hacerse un nombre. ¿Qué significa? Hagámonos un nombre. Dice la palabra en Efesios 3, 14 y 15: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nuestro nombre está en Dios. Nuestra identidad está en Dios. El único que merece adoración es Dios. Pero en Babel ellos se querían hacer un nombre. Estaban separándose de la honra y adoración que debían dar a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero en medio de esa dispensación del gobierno humano y en ese clímax de maldad, se levanta un hombre llamado Abraham. Amén. Gloria a Dios. Y empieza la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa va desde Abraham hasta Moisés. ¿Cómo empieza esta dispensación? Es algo bien interesante. Acompáñeme a ver si usted puede verlo, a Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, aquí todavía no es Abraham, es Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿lo tiene? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. El hombre está tratando de formar naciones e imperios. Amén. ¿Y qué está haciendo Abraham? Saliendo de esas naciones y de esos imperios. Porque ahora empieza la dispensación de la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿No tienes nada? ¿Verdad? ¿No tienes nada? Segundo, no puedes ya tener hijos porque tu esposa es estéril, vieja, y tú también viejo. Pero yo te estoy dando una promesa, y si tú la crees, todas las naciones van a ser benditas en ti. Qué impresionante. Y Abraham le cree y se sale. ¿Por qué fue tan importante esto? Porque escúchame, estar en una ciudad es lo más seguro. Aunque todavía hay asaltos y le rompen los vidrios a nuestros coches, ¿verdad? Pero es seguro. ¿Por qué? Hay luz eléctrica en la noche. Es luz eléctrica, no eléctrica, es luz eléctrica. Hay luz, hay iluminación durante la noche, hay policías, ¿no es así? No tienes que ir al campo a cortar tus cebollas y tus jitomates. Tú vas al mercadito, ¿verdad? Tú vas a Walmart y agarras, ya di el gol, ¿verdad? Compras las cosas fresquecitas que te las trajeron desde Culiacán en camión, ¿verdad? Te traen unas frutas que no existen aquí, te las trajeron desde Asia. ¿No es así? Rentas internet para ver programas que se grabaron en Los Ángeles. ¿No es así? ¿No es así? Tienes que ir a otro lugar muy distante y no tienes que comprar un coche o algo así, o comprar un caballo para ir para allá. Te paras en un lugar donde hay una casita bien chistosita, y si esperas 2 horas va a llegar un camión.
Pero escúchame, aunque se quejan de la tardanza de los camiones, es más rápido que agarrar el caballo y llegar hasta allá. O sea que las ciudades proveen seguridad, abrigo y alimentación. ¿Me explico? Y Dios le estaba diciendo a Abraham: salte de todo eso y cree en la promesa que te doy. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham le cree. Y vamos a leer el versículo 5 y 6 del Génesis 15. Génesis 15, 5 y 6 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Los que han estudiado los cielos dicen, yo no sé, pero dicen que con el puro ojo tú puedes contar 8,000 estrellas. Ahora se imaginan a Abraham en un lugar donde no había, en la noche no había nada que impidiera y sobre todo lugares desérticos donde el cielo es muy claro. Aquí, ¿han estado en un lugar bien estrellado fuera de la ciudad? ¿No es impresionante? Se ve, parece iluminado el techo, la esfera celestial. Y él vio aquello y le dijo: mira ahora las estrellas y cuéntalas, si puedes, y así va a ser tu descendencia. Y yo creo que de repente Abraham estaba viendo los cielos y de repente dijo: Jorgito, Juanito, Pedrito, Rodrigo, José, Santiago. Y empezó a verlos a todas esas estrellas como sus hijos. Voy a tener toda esta cantidad de gente. Y le cree al Señor. Y cuando Abraham no solamente escucha y obedece a la promesa, sino que cree completamente que aquello que le estaba diciendo Dios era verdad, dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios lo declara justo por creer a su palabra. Y él es salvo en esa palabra. Y empieza la dispensación de la promesa. Después encontramos a Abraham teniendo un encuentro con Dios, donde Dios le dice: van a pasar más de 400 años y tus descendientes van a vivir esclavos en una nación, pero después de ese tiempo yo los voy a sacar con mano poderosa y van a venir a este lugar y lo van a poseer, Abraham. Y en esa promesa Abraham se fundamenta, Abraham se posiciona y dice: yo creo, Señor, que tú lo vas a hacer. Dios le cambia su nombre. Amén. Y luego vemos que esta dispensación termina con Moisés. ¿Por qué empieza con Moisés la dispensación de la ley? Porque la nación de Israel ha crecido increíblemente. Son una nación muy grande que se está tornando tan poderosa que el propio Egipto tiene miedo de ellos. ¿No es así? El propio faraón dice: tenemos que hacer algo porque son fuertes, son numerosos y el día de mañana se nos van a voltear y vamos a ser sus súbditos. Hay que matar a los niños. Y empieza la matanza de los niños. Y Dios rescata a Moisés en un Moisés, ¿verdad? La mamá lo avienta. Jocabet se llamaba su mamá, ¿verdad? Y Miriam va siguiendo, su hermanita mayor va siguiendo la canastilla, ¿verdad?, de juncos ahí. Y va a parar a donde la hija de Faraón se está bañando con sus doncellas. Ella lo toma, lo lleva al palacio y le dice a la niña: oye, yo conozco a alguien que lo pueda amamantar. Entonces que me lo críe, yo le pago a la mujer. Y era su madre. Pero ¿por qué? Todas las mujeres. ¿Por qué termina aquí la dispensación de la promesa? Porque la familia de Abraham, los descendientes de Abraham, las 12 tribus, la nación de Israel, se ha mezclado con Egipto. Tú puedes ver que el proceso de 40 años en el desierto de la nación de Israel fue porque Egipto, ellos no estaban físicamente solamente en Egipto, Egipto había entrado a su corazón. ¿Ves que aunque estaban en el desierto viendo las señales y las maravillas y los milagros portentos de Dios, desde Egipto hasta el desierto, viendo las maravillas, ellos decían: ojalá y pudiéramos volver? La maldad había entrado al corazón de la familia de Dios, de la generación de la promesa. Y Dios tiene que terminar la dispensación de la promesa y comienza la dispensación de la ley. ¿Qué es la dispensación de la ley?
es cuando Dios le entrega a la nación de Israel una serie de reglas, de estatutos, de preceptos a guardar. Lo hace en el monte Sinaí. En ese lugar Dios le dice a Moisés: tráete unas tablas de piedra y yo mismo voy a escribir con mi dedo mis ordenanzas. Y en esa montaña el Señor empieza a escribir sus leyes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos para adorarlos, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso. Y no le ha acabado de hablar el Señor a Moisés, apenas le ha dado las tablas de la ley. Dios le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo, tu pueblo se ha desenfrenado siguiendo a otros dioses. Cuando va descendiendo Moisés, la historia es muy larga, pero la verdad es que va bajando a la mitad de la montaña. Está Josué, su siervo, esperándolo. Y Josué dice: Señor, estoy escuchando que hay pleito, hay guerra allá. Pero Moisés, que estaba habituado a las alabanzas del palacio de Faraón, dice: yo no escucho voces de fuertes y de débiles, voz de cantar oigo yo. El pueblo se ha desenfrenado. Y cuando baja, él encuentra un bacanal. La nación está entregada a la prostitución, al pecado del desenfreno sexual, del alcoholismo, del juego, de las apuestas. Se levantó el pueblo a comer y a beber y a jugar, dice la palabra. ¿Jugar de qué habla? De apuestas. Y su hermano Aarón, que había sido su intérprete, por decirlo así, Aarón hizo el becerro de oro. Y peor, que al becerro de oro dicen que es Jehová. Dicen que ese es Jehová que lo sacó de Egipto. La idolatría estaba en su corazón. Habían perdido la esencia de la promesa, que era creerle a Jehová Dios. Por eso Moisés pudo profetizar del profeta que vendría. Y desde Moisés, en esa dispensación, en cada dispensación, Dios estaba anunciando el misterio oculto. Una dispensación especial. Vamos a Levítico capítulo 18:5. Vamos a leer desde el 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué significa eso? ¿Qué estará queriendo decir Dios cuando habla así? ¿Necesita presentarse cada vez el Señor? Parece que sí, porque nosotros lo olvidamos rápidamente. Yo soy Jehová vuestro Dios. Dios le está diciendo a la nación: entiendan. Semiramis, Nimrod, esos dioses ahí de Egipto, no son Dios. Yo soy el único Dios. Y ahora los he llamado a ser un pueblo especial. Desde Abraham han llamado a ser un pueblo especial, pero ahora les estoy dando una ley para que ustedes quiten esa mezcla de su corazón. A empezar, no tengan otros dioses delante de mí. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios está haciendo que empiece un nuevo tiempo con una nueva generación que le tema solamente a Él. Ese es el propósito de la ley, poner su temor en nosotros. Y recuerden, no es miedo, es una conciencia de la presencia constante y oportuna de Dios en nuestra vida. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ahí está la razón de este cambio de dispensación. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, escucha lo que dice el versículo 5. Es importante, es la clave de la ley. Esa es la esencia del espíritu de la ley. Dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. ¿Qué era lo que se tenía que hacer en la dispensación de la ley? El que guardara la ley tendría vida.
el que guardara la ley, solo que la ley era imposible de cumplirse. Porque la ley, dice Pablo, dice la ley es perfecta y es santa, pero yo soy pecador vendido al pecado. Y hay un problema. Con la mente quiero obedecer a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros, los miembros de mi cuerpo, que se oponen a la ley de mi mente y me llevan a pecar. Y entonces pareciera ser que la ley que Dios me dio se volvió mala, porque la ley me condenó. Porque quiero hacer lo bueno, pero el mal que no quiero, eso es lo que hago, y el bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer, y la ley me condena. Significa, estoy parafraseando todo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7 en delante. Encuentro que la ley pareciera que es mala, pero no es así. La ley es justa y es perfecta. Y la ley cobró vida y yo morí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Para qué fue la dispensación de la ley? Para mostrarnos que necesitábamos del Cristo. En cada dispensación se necesitaba del Cristo. Desde la primera dispensación, el Señor había entregado al Cristo, porque cuando en la edad de la inocencia Dios les entregó el árbol, la palabra de Dios era Cristo. No comerás del árbol, era Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿De quién está hablando? ¿Quién es Israel? El pueblo que recibió la ley, el pueblo que vivió en la dispensación de la ley. Amén. Solo que este pueblo que tuvo esta dispensación se perdió una vez más, porque ellos entendieron que sí podían cumplir la ley y podían ser justos, cuando en realidad en todo el libro de Romanos nos está explicando: no hay justo ni aún uno. Nadie puede cumplir la ley de Dios. En cada dispensación Dios ha mostrado que el hombre es incapaz de cumplir con su ley, de obedecer a sus tratos con la humanidad. Y dice: porque yo les doy testimonio, o sea, yo les puedo hablar con uso de razón, con pleno conocimiento, porque yo soy de esa gente, yo soy de ese pueblo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Es el fin en dos sentidos. Es el fin porque la ley termina con Cristo y empieza otra dispensación. Pero también el fin, también quiere decir el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Porque la ley me muestra que yo soy un pecador vendido al pecado y que no puedo cumplir la ley. Necesito que alguien cumpla por mí esa ley. El único que la pudo cumplir es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este tiempo de la ley,
Dios nos demostró que nosotros no podíamos ser salvos por nuestra propia fuerza. Dios nos demuestra que nosotros no somos capaces de cumplir con la justicia de Dios. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los gentiles y los judíos o el pueblo de Israel. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿No es así? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de asp. Mira nada más qué bonitos somos. Tu boca huele a sepulcro. ¿No lo dice allí el 11? Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno. O sea, eres una viborita, hermano. Eres una cascabel. Hasta en lugar de decir hola dices veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira lo que dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué fue dada la ley? Escúchame, la ley fue dada para que todos quedaran bajo un juicio de ira de Dios. ¿En serio? Sí. La ley mostraba qué tan santo es Dios y que no podemos alcanzar esa santidad. ¿Sabes lo que significa pecado en el griego? Pecado, la palabra pecado en griego significa quedar corto, no llegar a la medida. Errar al blanco. Tenías que con la flecha apuntarle y darle en el punto, en el centro blanco de esa objetivo, y tu flecha se fue para otro lado. Quedaste corto, no llegaste a la medida, y eso es lo que pasaba con la ley. Dios estaba demostrando, por más que te esfuerzas, pecas. Tú no puedes. Dice aquí, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso los que quieren volver a cumplir la ley no saben lo que quieren hacer. No saben, son tontos o ignorantes o ciegos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso en la ley que Dios le dio a Moisés, junto con la ley, le dijo algo bien importante. Después de haberle dado la ley, le dijo: hazte un tabernáculo. Yo estoy terminando en este momento esta parte. Me voy a quedar en la dispensación de la ley hasta el día de hoy. La próxima semana vamos a ver la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial. Pero cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, solamente podían ser salvos en toda la tierra los que guardaran la ley. ¿Sabía usted eso? La nación de Israel ¿sabía usted eso? La nación de Israel había recibido la ley, y si la guardaban eran salvos. Y todo el que quisiera ser salvo necesitaba hacerse un prosélito, circuncidarse y guardar la ley. Aunque fuera extranjero, se hacía un prosélito. ¿Me explico? Y en ese tabernáculo, en Corea estuvimos en una de las 3 réplicas exactas que hay del tabernáculo, y es impresionante estar en ese lugar. Es una búnker gigante, altísimo, anchísimo, tapado, y pusieron el tabernáculo, todas las cortinas, y cuando te metes es impresionante porque tienen animales en tamaño real, claro, de yeso, ¿verdad? Los sacerdotes haciendo el sacrificio, el altar de bronce, el lavacro está allí. Luego te metes al lugar santo y nos metimos hasta adentro y ves el arca del pacto y todo, y te empiezan a explicar lo que significa cada mueble y todo. Es impresionante, sientes te emocionas de ver eso, porque todo eso significaba a Cristo. Pero Dios le dio el arca, el tabernáculo, porque Dios estaba diciendo: habrá uno que será el sacrificio perfecto. Vendrá una nueva dispensación, y en esa dispensación voy a hacer algo que se llama, Pablo le llama el misterio. Hay un misterio oculto en esa dispensación que viene.
Nosotros estábamos, como dice Efesios 2, lo vamos a ver la próxima semana, apartados de Dios, éramos ajenos de todo aquello. Pero Dios comenzó un nuevo día, una nueva dispensación, en un niño que nació en Belén. Ese día los coros angelicales bajaron a la tierra a cantar de alegría. Empezó un nuevo tiempo. Paz y buena voluntad de parte de Dios hacia toda la humanidad. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a ponernos de pie.